vamos por favor al manual y vamos a comenzar la lección de hoy. La lección de la semana pasada, ¿qué onda con esa lección? Increíble. Y lo que vamos a ver esta semana es la segunda parte, ¿no? Cómo tratar con el yo. Cómo tratar con el yo. Y vamos a ir a algo muy, muy práctico. Lección número 10, tratando con el yo, segunda parte. Acuérdate, ¿quién me puede poner los 4 elementos que ya hemos visto semana tras semana, que ya te lo sabes de memoria, para tratar con cualquier problema? Si los puedes poner ahí en el chat, los 4 elementos para tratar con cualquier problema. Muy bien, Mariana. Ver el problema como Dios lo ve. Entonces hay esperanza bíblica. Entonces, quitar y poner y hacer la palabra o vivir la palabra. Muy bien. Ver, pero todo tiene que empezar con ver el problema como Dios lo ve. Si no ves las cosas como Dios las ve, no hay esperanza, no hay solución, no hay ni cómo ayudarte. Nosotros cuando damos consejería bíblica en Semilla, les aclaramos que les vamos a decir lo que dice la Biblia. O sea, no te vamos a decir lo que quieres oír, ni vamos a simplemente... hay gente que viene a la iglesia, a una consejería, a plantear su solución a su problema para que el pastor nada más le diga, sí, órale, hazlo, ¿no? Como un permiso de la iglesia para hacer su voluntad. Y lo que muchas veces hacemos es, pues, no te vamos a decir lo que dice la Biblia, ¿no? Pero no solamente queda en eso una consejería, sino esto dice la Biblia y tienes que hacer algo. O sea, la Biblia exige un cambio en el ser humano. Y mucha gente no está dispuesta a cambiar, ¿no? Mucha gente se quiere quedar igual como está, pero ya vimos que es quitar y poner algo. No solamente es quitar, sino es poner otra cosa, porque hemos sido llamados a ser más como Jesucristo, a ser transformados y a vivir la palabra en nuestras vidas. Entonces, esta lección, que es la segunda parte, tiene 2 conceptos que vamos a ver hoy. Y si los quieres anotar ahí en la portada de tu lección para que siempre te acuerdes de ellos, vamos a ver el concepto de mayordomía. ¿Qué significa ser mayordomo? Que ya vimos una parábola acerca del mayordomo, ¿no? Y vamos a ver el otro concepto, que es servir, servicio. A mí me gusta mucho cuando hay gente que le dice, ¿a qué hora es el servicio en Semilla, no? Hay mucha gente que escribe y dice, ¿a qué hora es el servicio en Semilla? Y realmente tiene mucho significado eso, porque no es a qué hora es el servicio y yo voy a llegar a ser un consumidor del servicio, sino realmente tendrías que decir, ¿a qué hora es el servicio para llegar a servir en ese tiempo, en ese horario, ¿no? Entonces, por eso decimos servicio. Pero al final es una reunión donde gente decide servir y gente decide no servir, ¿no? Gente decide ir a consumir a una iglesia, que no es la idea de una iglesia, sino gente decide ir a no agradar a Dios, sino agradar a Dios y agradar a los demás. Hay gente que llega a Semilla diciendo y preguntando ¿qué es lo que Semilla me puede ofrecer a mí? Y una de las respuestas que nosotros damos, y ojalá nunca te toque hacerme esa pregunta, porque o sea, cuando alguien me hace una pregunta, normalmente pregunto a esa persona. Y cuando alguien hace una pregunta en Semilla, oye, ¿qué tiene que ofrecer Semilla a mí? Nosotros mejor cambiamos la pregunta y le decimos, no, ¿qué tienes que ofrecer tú a Semilla? Porque, o sea, tú vienes a servir a la iglesia, no vienes a consumir a la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver estos 2 términos, estos 2 conceptos. Y vamos a ver un plan detallado para quitar el enfoque en el yo. Acuérdate que todos los días estás tomando una decisión. ¿Mi enfoque va a estar en mí o va a estar en el Señor y en los demás? Ahora, ¿cómo te fue esta semana? Te das cuenta que de pronto ya traes en tu mente, no, mi enfoque no tiene que ser en agradarme a mí, es agradar a Dios, agradar a los demás. Y de pronto, nada más compensar eso y cambiar tu forma de pensar, empiezas a vivir de manera diferente. Entonces, está increíble si de pronto o sea, estás viviendo para ti y agradando a ti, quieres que todos te agraden, pero de pronto te acuerdas de la clase de autoconfrontación y lo que dice la Biblia, estás en un muy buen punto porque estás haciendo la palabra y hay muchísima esperanza. Entonces, sigue adelante, te animo, ¿no?
No te deprimas si te encuentras haciendo algo que no, sino arrepiéntete y cambia en esa parte en tu vida. Mira, yo siempre digo eso, si no sabes qué hacer en tu vida, haz dos cosas. Sé un buen mayordomo de lo que Dios te dio en tu vida y sirve a los demás. Haz esas dos cosas en tu vida. Hay gente que llega preguntándome a la iglesia, tal y es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo digo, ahí están dos cosas. Y no está oculta la voluntad de Dios para tu vida. Es ser un buen mayordomo de lo que Dios ya puso en tus manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Si Dios te dio la oportunidad de estudiar una carrera profesional, ok, eso Dios puso en tus manos. Sé un buen mayordomo con eso que Dios puso en tus manos. Si Dios puso, bueno, Dios te ha regalado tiempo y vida y bienes materiales y un trabajo y relaciones. Al final las relaciones, yo he entendido, son un regalo de Dios y una familia. Entonces, sé un buen mayordomo y sirve ahí donde Dios te ha puesto. Una vida de mayordomía y una vida de servicio. Y Romanos 6, 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿qué hay que quitar? Pues hay que quitar eso, el pecado en nuestro cuerpo mortal. Hay que quitar que no reine el pecado. El pecado no manda en mi vida. Yo tengo un rey y se llama Jesucristo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, todo desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vamos a la primera hoja y vamos a leer el recuadro. El recuadro en esta lección, este primer recuadro es sumamente importante. Mira lo que dice el recuadro en la primera hoja. Dice, tienes que decidir con seriedad, despojarte del enfoque en el yo, el cual es pecado, y revestirte con una vida comprometida con Cristo, agradando al Señor. Y acuérdate, es una decisión diaria en todos los aspectos de tu vida. Ahora vamos a los propósitos de la lección de hoy. Los propósitos de la lección de hoy son proveer una base bíblica para desarrollar un patrón de buena administración, que es lo que se llama mayordomía. En tu vida, buena administración de todo. Vamos a ver un poco de todo. B, presentar el uso de tus dones espirituales para un ministerio que honra a Cristo. Vamos a hablar un poco de los dones del Espíritu, dones espirituales, y vamos a ver un poco de qué se trata eso. Y después C, proveer un plan bíblico para vencer el enfoque en el yo. Acuérdate que el D no lo estamos haciendo, que es esta mujer que te presenté la semana pasada, que se llama María. Que María de todo, o sea, todos los problemas que vamos a ver en la autoconfrontación le suceden, pero lo que te enseña, lo que te ayuda a hacer con María es, bueno, si llega una persona que se llama María y te pregunta estas cosas, ¿cómo vas a ayudarle? ¿No? Pero primero tienes que autoexaminarte a ti, tienes que saber tratar contigo para poder tratar con María. Ahora vamos a la primera hoja. Vamos al recuadro. Dice, la perspectiva de Dios tocando al yo enfatiza la necesidad del cambio bíblico. El plan divino se enfoca en la negación del yo para agradar a Dios y ser de bendición para los demás, en vez de enfocarte en el yo en sus distintas manifestaciones. Entonces, el numeral número 3 de esa página, ahora, ¿por qué empieza en el numeral número 3? Porque el 1 y 2 ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Cómo Dios ve el problema del yo. Entonces, si vemos el problema del yo como Dios lo ve, hay esperanza. Y número 3, vamos a hablar del cambio. ¿Qué tienes que quitar y qué tienes que poner? Entonces, vamos al principio 39. Y vamos a ver esto de quitar y poner en cuanto al yo. Principio 39. Dice, tienes que eliminar el enfoque en ti mismo, en las situaciones cotidianas y en las relaciones con tus congéneres, centrando tu atención en los mandamientos de Dios. En lugar de pecar con autodesprecio, la autoexaltación o la autoconmiseración, tienes que estimar a los demás como superiores a ti mismo y ser un siervo de Dios y de tus semejantes. Vamos entonces, por favor, a Romanos, en tu Biblia, 14. Romanos 14.
7 y 8, por favor. Romanos 14, 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, o sea, para el yo, fíjate. Ese es el significado de un cristiano. Es un hombre o una mujer que ya no vive para sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Subraya estos versículos en tu Biblia que son increíbles. Entonces, ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para agradarnos, ya no vivimos para cumplir nuestros caprichos, ni siquiera nuestros sueños, sino ahora vivimos con no un enfoque en nosotros, sino un enfoque en Dios y un enfoque en los demás. Una de las cosas que nosotros siempre que salimos de viaje hacemos es que oramos según Romanos 12, que dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sales de viaje o de vacaciones? No sé si te ha pasado. De pronto es un viaje pues, que vas a disfrutar, que vas a ver cosas nuevas, y cuando estás sobre todo de vacaciones, pues quieres descansar, quieres hacer las cosas que no haces, pero de pronto en familia, si te das cuenta, no es tan fácil. Y nosotros entonces, cuando salimos de viaje, tenemos una sola regla. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, o sea, en lugar de preferirte o hacer lo que tú quieras, preferir lo que el otro quiera. Entonces, cuando una persona quiere ir a hacer un plan en las vacaciones y tú quieres ir a hacer otro plan y tienes muchas ganas, tú lo que haces es, con esta regla, en cuanto a honra, preferirnos unos a otros, es decidir honrar a la otra persona. Ahora, ¿qué significa honrar a la otra persona? Es hacerla sentir bien, es hacerla sentir amada. Y entonces, en vez de tú decidir y que todo el mundo gire alrededor de ti, tú le estás dando la prioridad a otra persona. Y piénsalo, al final de las vacaciones, en una de esas te va a tocar que tú seas honrado por tus familiares y que te amen y que te den la preferencia y que escojan lo que tú quieres para la vacación. Entonces, es muy importante eso. Y vamos por favor a Filipenses 2. Filipenses 2. Lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, después de Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es un gran texto para entender esto y es una foto de Jesucristo, es lo que hizo Jesús. Y piensa esto, Jesús siendo Dios, estando en la gloria, sentado a la diestra del Padre, con toda la majestad, con todo el poder, con toda la autoridad, con toda la justicia, con toda la soberanía, Él nos prefirió a nosotros. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, esto es enfocado en ti, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, fíjate que no está diciendo que todos son superiores a ti, o tú, no está diciendo que consideres a los demás como más inteligentes. No. Es simplemente, ponlo ahí en tu Biblia, es una actitud. Eso está hablando de una actitud, no está hablando de coeficiente intelectual, no está hablando de cuántos estudios tiene la otra persona, es una actitud de, fíjate, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí está la clave. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y de dónde viene esto? Mira, ¿quién es el ejemplo? Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir o esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, desde lo más alto y sublime hasta lo más bajo, se hizo siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de lo más alto hasta lo más bajo, de lo más alto hasta lo más humillante, de lo más alto y sublime a lo más doloroso. Tienes que saber esto. Tomar esta actitud puede llegar a ser doloroso, pero tomar esta actitud glorifica a Dios. Tomar esta actitud glorifica a Dios. Porque mira lo que sucede en el versículo 9. Por lo cual Dios, que Jesús tomó esta actitud de siervo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. Cuando nosotros tomamos esta misma actitud, lo que estamos haciendo es eso. Estamos glorificando por completo a Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos por favor a regresar al manual. Tienes que quitar unas cosas, ¿no? Que ahora, en Filipenses 2, si te das cuenta, había cosas que quitar y cosas que poner. Una de las cosas que tienes que quitar en Filipenses capítulo 2 es contienda, es vanagloria, es un enfoque en ti, soberbia. ¿Y qué tienes que poner? Humildad. Es una actitud de estimar a los demás por superiores, es hacerte siervo, despojarte de ti mismo, humillarte, ¿no? Ser obediente. Y entonces de pronto en Filipenses capítulo 2 ves todas estas que tienes que poner y que tienes que quitar. Filipenses capítulo 2 nos enseña que tenemos que ser siervos, una actitud de siervos. Principio 40. Dice, tienes que eliminar los pecados. Ahora acuérdate, cuando nos damos cuenta que estamos pecando, eliminamos por completo e inmediatamente. No nos justificamos, nos arrepentimos. Entonces tienes que eliminar los pecados de envidia. Vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Envidia, celos, codicia y avaricia. Cuando tienes estas cosas, no estás actuando como un cristiano. Porque estas cosas caracterizan tu vida separada de Jesús. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Más bien, tienes que deleitarte en el Señor, encomendarle tus caminos y esperar pacientemente en Él. Vamos a Salmo 37. Salmo 37, por favor. Salmo 37. Ok, fíjate, te voy a dar un consejo. Cuando tengas envidia y tengas celos y tengas avaricia y te des cuenta cómo Dios permite que los malos prosperen, ¿ok? Acuérdate del Salmo 37 y acuérdate del Salmo 73. ¿Ok? 37 y nada más cambias el número 7.3. 37, 7.3. Y ve a esos dos salmos y estúdialos por completo. Y mira, vamos a Salmo 37, pero acuérdate del Salmo 73 también. Salmo 37 y Salmo 73. Y vamos a leer del Salmo 37 del versículo 1 al versículo 9 y ve viendo en tu Biblia qué tienes que quitar y qué tienes que poner. ¿Ok? Salmo 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas, ya viste que tienes que quitar impaciencia, que tienes que quitar envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Ojo, al final justicia divina. Es cuestión de tiempo, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde
que se ve muy bonita de pronto, nunca has ido en la carretera hacia Jalapa y se ve hermosa, verde, preciosa, y de pronto una semana después entra el otoño y se seca por completo y ya desaparece, ya no está ahí. Ok, como la hierba verde se secará, confía en Jehová. ¿Qué tienes que poner? Confianza en Dios. Cuando tienes envidia y te impacientas con los demás porque son impíos y cómo les va bien, y ve el coche que tiene, y ve el trabajo, y ve cómo en la política está creciendo, y tienes que tener cuidado porque no estás confiando en Dios. Tienes que confiar en Dios. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, ¿qué tienes? Tienes que quitar eso. ¿Qué tienes que poner? La verdad en tu vida. Tienes que hacer el bien. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ojo, me pasa siempre que hay un cristiano muy popular en la iglesia que ponen que es su cumpleaños, Facebook recuerda, y el versículo favorito de todas las amiguis y amigos de él es: te deseo lo mejor para tu cumpleaños y que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Ese es el versículo favorito en el cumpleaños de los cristianos. Ahora es un versículo sacado de contexto. Te voy a decir por qué. Porque mi oración a Dios es: Señor, yo te ruego que no me concedas las peticiones de mi corazón. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Porque tu corazón es engañoso y es malo. ¿Y qué es? O sea, realmente, si te pones a pensar, sin Dios y sin el filtro de su palabra, las peticiones de tu corazón son malvadas, son egoístas, son enfocadas en ti mismo. Entonces, fíjate lo que dice el versículo de arriba. Lo primero que tienes que hacer es deleitarte en Jehová. Deleitarte en Jehová, deleitarte en Jehová, deleitarte en Jehová. Y entonces, al deleitarte en Jehová y Él cambiar tu corazón, tus anhelos ya no van a ser tuyos, van a ser los anhelos de Dios para tu vida. Es muy importante eso. Deleítate en Jehová, pasa tiempo con Él, estate en su palabra, ora, y entonces cuando suceda eso, entonces Él va a concederte al final lo que Él quiere para tu vida. Es lo que Jesús dijo en la cruz, en Getsemaní, antes de ir a la cruz: Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está. Entonces, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Subraya eso. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira. ¿Qué tienes que quitar? La ira. La próxima semana vamos a ver esa clase. Ya vamos a ir a la ira y el enojo. Ya vamos a lo muy práctico de autoconfrontación. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, fíjate, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es 2 Salmos 37 y 73. Cuando tengas envidia y tengas celos y te estás comparando con otros, quita tus ojos de ellos y de ti, pon tus ojos en Dios. Ahora vamos a tu manual. Entonces, principio 40, vamos a repetirlo. Tienes que eliminar los pecados de la envidia, los celos, la codicia y la avaricia que caracterizan tu vida separada de Jesucristo, y más bien debes deleitarte en el Señor, encomendarle tus caminos y esperar pacientemente en Él. En vez de estar celoso y tener una ambición egoísta, debes ser puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a Santiago 3, por favor. Santiago 3. Y Santiago 3 nos enseña a nunca justificarnos de los celos, de la envidia. Nos dice exactamente de dónde viene esto. Santiago 3.
Está después de Hebreos, Santiago 3, versículo 13. Santiago 3, desde el 13 hasta el 17 vamos a leer. Santiago 3, 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, subraya eso, celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Celos, contención no vienen de Dios. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, por instinto, y ve esto, y diabólico. Subraya estas, o sea, celos, por eso requiere un arrepentimiento. Porque, versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la próxima vez que tengas celos y envidia y contiendas, ve estos versículos, es súper, súper claro. Es animal, es diabólico, ¿ok? No viene de Dios esto. Vamos a regresar a tu manual, vamos al principio 41. Entonces, tienes que ser siervo, tienes que eliminar ciertos pecados, tienes que poner otras cosas en tu vida. Principio 41, ya que has sido comprado con el precioso sacrificio de Jesucristo y no te perteneces a ti mismo, eres la posesión de Dios, eres de Dios y eres un mayordomo. Él te tomó para ser un mayordomo, un siervo que administra de todo lo que el Señor te ha dado. Como siervo del Señor tienes el privilegio y la responsabilidad de ser fiel con todo lo que Él ha colocado bajo tu cuidado. Como siervo del Señor, no debes de buscar ser servidos. Subraya eso. Como siervo del Señor, no debes buscar ser servido. Cuando alguien llega a la iglesia y nadie le ayuda y nadie le sirve y nadie lo saluda y nadie lo acomoda y dice, es que yo ya me voy de esta iglesia porque nadie me trata ¿como qué? ¿Como rey? Es que todos somos siervos. Entonces, en el momento que tú ves una necesidad en la iglesia, ¿qué tendrías que hacer? Tú como siervo, tú tienes que suplir la necesidad. Muy importante ubicarnos en cuanto a eso. Creo que es Warren Wiersbe que dice que te puedes dar cuenta si alguien es un siervo del Señor, que la palabra siervo también es esclavo, ¿ok? Que tú te puedes dar cuenta que si alguien es un siervo o un esclavo del Señor, que cuando es tratado como siervo o como esclavo, no se siente, sino sigue sirviendo. O sea, me encanta esa idea. No se siente, no se va, no se ofende, sino simplemente sigue sirviendo. Como siervo del Señor no debes buscar ser servido. Acuérdate, Jesús, que es nuestro ejemplo, Él no vino a ser servido, siendo Dios, sino a servir a los demás. Entonces, como siervo del Señor no debes buscar ser servido o recibir reconocimiento de los hombres. Subraya eso. La iglesia, el ministerio y el cristianismo no es para recibir reconocimiento de los hombres. Acuérdate que la recompensa solamente tiene que venir del Señor. Solamente del Señor. Si no debes solamente buscar y agradar a quién, ahí está, al Señor. Vamos a leer 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Ahí atrásito en tu Biblia, después de Hechos, Romanos, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
Y me encanta cómo Pablo lanza esta pregunta. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras eso? O sea, hay personas que creen que solamente el alma le pertenece a Dios, pero no. Nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen a Dios. Entonces Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues vamos a regresar al principio 41. Entonces, solamente tienes que buscar agradar al Señor. Y vamos a llegar a la clase del matrimonio. ¿Quién quiere llegar a la clase del matrimonio? Ok. Déjame te hago una pregunta y te adelanto la pregunta de la clase del matrimonio. Como mujer y como hombre en el matrimonio, ¿a quién tienes que agradar? A ver en el chat. Sí, 100%. Fíjate, ¿eh? Hay personas que, ahorita porque estás escuchando la clase, pero hay personas que contestarían, en mi matrimonio yo como Talí tengo que agradar en todo a Sandy. Y Sandy, en un país machista, lo que tendría que hacer es agradar en el matrimonio a Talí. Y esos matrimonios, o sea, el traste. El hombre tiene que agradar a Jesús en su matrimonio, la mujer tiene que agradar a Jesús en su matrimonio, y si hacen eso los dos, Jesús es glorificado y el matrimonio está cumpliendo el propósito de Dios. Ya vamos a llegar a esa clase y te va a dar muchísima claridad, ¿ok? Pero por favor, si tu marido no es creyente, no le puedes decir, es que Talí dijo que no te tengo que agradar a ti, que tengo que... No, 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 no. Ya vamos. Espérate a la clase completa, ¿ok? Espérate a la clase completa. Vamos, por favor, a hablar de la mayordomía. Vamos a la página 157, por favor. 157. Un buen tip, un buen consejo para mujeres que sus esposos no son creyentes es cuidado con todo el tiempo estar hablando de la iglesia y del pastor y de lo que dijo el pastor, porque, o sea, es mala idea. Mejor involucra a Dios en tu relación con tu esposa o con tu esposo que no es creyente con preguntas. En vez de tratar de estar dándole bibliazos todo el día, como mujer, cuando tengas una duda bíblica, en vez de preguntarle al pastor y que el pastor te solucione todas tus dudas, ¿por qué no vas y le preguntas a tu esposo? Oye, mi amor, ¿tú qué opinas de esto? De la Biblia. Mira, es que dice esto. Y a ver qué te contesta. Pero fíjate, de pronto ya lo estás involucrando en algo, en la Biblia, en dudas que tú tienes, lo estás considerando como tu cabeza, como tu líder. Intenta. Vamos a ver, cuando lleguemos a la clase de matrimonio, hay un proverbio que dice, si bates la leche, sale mantequilla. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿qué pasa si vuelves otro día a batir la leche? ¿Qué sale? Otra vez mantequilla. Y si otro día vuelves a batir la leche, ¿qué va a salir? Otra vez mantequilla, ¿ok? Entonces vamos a ver que si tu matrimonio está estancado en lo mismo y tienes los mismos problemas y, ok, tienes que dejar de batir la leche porque batiendo la leche sale siempre mantequilla. Es decir, tienes que cambiar la estrategia. Tienes que hacer las cosas diferentes. Por algo no está funcionando la cosa y tienes que pedir sabiduría de lo alto para cambiar esas cosas y ser muy proactivo para que no siempre pase lo mismo en tu matrimonio, ¿no? Y eso se requiere muchísima sabiduría y es una sabiduría que viene de Dios, ¿ok? Albert Einstein dice que es locura hacer lo mismo, todo el tiempo lo mismo, igual, y pensar que vas a tener una situación diferente en tu vida, ¿no? Entonces, si siempre está pasando lo mismo,
tienes que cambiar la estrategia. Vamos a ver eso y lo vamos a ver en el matrimonio y con los hijos más adelante. Pero vamos a ver el tema de mayordomía. Vamos al numeral número 1. Dice, Dios es soberano sobre cada faceta de su creación. Aún así, Él, por su voluntad, te permite ser un mayordomo, un siervo que administra de lo que Él colocó bajo tu cuidado. Entonces, tienes que tener cuidado con eso de que yo merezco. No. O sea, no merecemos nada, merecíamos la muerte. Y Él lo que nos dio es vida, y nos dio vida eterna, y nos permitió seguir viviendo, y nos ha dado cosas para ser mayordomos. Él nos permitió ser mayordomos por quién es Él. Y Él hace y da de acuerdo a su sabiduría y a su soberanía. Entonces es muy importante eso. No merezco, no declaro, no decreto. Simplemente soy mayordomo de lo que Él ha puesto en mis manos. Y si quieres anotar ahí en tu manual, algo para que nunca se te olvide. No solamente eres siervo cuando comienzas a caminar con Jesús, sino somos siervos de por vida. Somos siervos de por vida. Somos mayordomos de por vida. ¿Ok? Eso no va cambiando. Es más, entre más creces en el cristianismo, más siervo te vuelves. Mi pastor dice que el camino en el cristianismo, en el mundo, es tratar de apachurrarle el elevador y que te lleven al penthouse, el éxito. Y en el cristianismo es apachurrarle al elevador, subirte y poner sótano 3 y ser siervo. Ahí está la verdadera grandeza del cristianismo. Es lo que vemos en Filipenses capítulo 2. Entonces mira lo que dice debes de reconocer que todo lo que tienes, tu cuerpo, subraya eso, tu cuerpo, vamos a hablar de eso ahorita. Todo lo que tienes, tu cuerpo, tus bienes materiales, tu tiempo, tus habilidades, tu carisma, todo lo que tienes y tus dones espirituales te han sido dados por Dios como un regalo de gracia. Es un regalo, es un don, es un regalo de gracia. Y ahí tienes todos los versículos que está basado esta aseveración. Y ahora ve, como mayordomo de todo lo que el Señor te ha confiado, debes ser fiel en el cuidado y uso de las provisiones de Dios. Vamos por favor a Mateo 25. Mateo 25. Del 14 al 30. Una parábola. Ya la veremos un domingo. Pero vamos a adelantarnos. No le digan a nadie que ya la vimos. Mateo capítulo 25. Es la parábola de los talentos. Ahora, los talentos no son talentos de que, ay, soy muy talentoso en tocar el piano. Los talentos eran monedas, ¿ok? Entonces, la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, ahí está otra vez esta palabra, siervos, y les entregó sus bienes. Ahora, ¿de quiénes son los bienes? Del Señor. Ellos solamente son los siervos. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Ahora, ¿por qué escogió así? Porque quiso. En su sabiduría y en su soberanía así lo decidió. Entonces a uno dio 5, a uno dio 2 y a uno dio 1. Y después lo que pasa, versículo 15, se fue lejos. Y versículo 16, y el que había recibido 5 se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada con él. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso es lo que llamamos rendición de cuentas. Es decir, todo lo que Dios te dio, un día vas a tener que rendir cuentas de ello. Entonces tienes que ser un buen mayordomo y tienes que ser fiel. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5.
diciendo, Señor, 5 me diste, aquí tienes, y he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo, bien, fíjate, no tiene que ver con la cantidad, o sea, 1, 5 y trajo 5, 1, 2 y trajo 2, y los 2 es la misma respuesta del Señor. Bien, con lo que te di, no importa que fueron 5, no importa que fueron 2, con lo que te di fuiste fiel. Y esa es la importancia. No importa cuánto haya puesto Dios en tus manos, lo importante es la fidelidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Y a no ser fiel. Y entonces, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. Subraya la palabra negligente. La palabra negligente quiere decir, no hiciste lo que debías de haber hecho. Siervo malo y negligente. Fíjate cómo no el Señor le dijo, mira, sabes que no pasa nada, te entiendo, está bien, te entiendo que te hayas preocupado y que tú hayas tenido miedo. No, 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 o sea, realmente hay un reclamo, siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, por lo menos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, fíjate, lo que este señor está diciendo a su siervo es, si me tenías a mí, realmente debías de haberte preocupado y haber puesto el talento, por lo menos, con los banqueros. ¿Ok? Vamos, por favor, a regresar al manual. Entonces, somos eso, somos mayordomos, somos siervos del Señor, y si 2 cosas que quieres hacer o tienes que hacer en tu vida es ser eso, mayordomo y siervo de Dios. Vamos a regresar entonces al manual, por favor. O sea, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Todo lo que has aprendido, todo lo que, tu educación, todo lo que Dios te ha dado, todo. Ahora, vamos al numeral número 2. Dice, tu motivación para ser un mayordomo fiel debe estar centrada en Dios y en sus objetivos, en vez de preocuparte por el yo. Fíjate cómo este hombre de la parábola se preocupó por el yo y tuvo temor. Y entonces no pudo ser fiel. Vamos a leer, en la clase, en la tarea vas a leer los demás, pero vamos al punto C, a la letra C. Dice, la mayordomía de tu tiempo no debe ser enfocada en satisfacer tus deseos egoístas. Por el contrario, tiene que, 1, reconocer y demostrar la soberanía de Dios en tu vida. Y 2, incluir el estudio, la memorización y la meditación en la palabra de Dios. Estas 3 cosas van a cambiar tu vida. Cuando diligentemente estás estudiando en tu Biblia, estás orando, estás memorizando los versículos y estás meditando en la palabra de Dios, esto va a transformar tu vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Estamos hablando de la mayordomía del tiempo. ¿Cuánto de tu tiempo durante el día pertenece al Señor? O sea, ¿cuánto tiempo de tu día? Piensa en hoy. ¿Cuánto tiempo de tu día de hoy pertenece al Señor? ¿Quién puede contestar ahí? Los leo en el chat. Ok, 2 horas, 1 hora, 3 horas, muy bien. 3/4 partes de mi día, ok. 1 hora. 1 hora. Susi, es trampa porque tú ya llevaste el discipulado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo de tu vida pertenece al Señor. Todo lo que hagas, todo lo que haces en el día pertenece al Señor. Barrer tu casa, cuando estás haciendo eso, ese tiempo pertenece al Señor. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo un proyecto, cuando estás estudiando, cuando estás leyendo un libro, cuando estás durmiendo,
todo el tiempo pertenece, absolutamente todo el tiempo pertenece al Señor. Cada segundo de tu vida pertenece al Señor. Entonces, mira lo que dice el punto número 3 ahí en tu manual, en la siguiente hoja. Tienes que dar una buena oportunidad para examinarte continuamente de una manera bíblica, ¿ok? Entonces vamos a Efesios 15, por favor. Efesios 15. Todo el tiempo le pertenece al Señor. Una de las cosas que yo explico, hay personas que me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia del catolicismo que tú vivías al cristianismo que hoy vives? ¿No? Y una historia que yo platico es que un día platicando con una persona que quiero mucho y amo mucho, me pidió un consejo. Justo me acaba de convertir al Señor. Y entonces, a la hora de darle el consejo, le di un consejo bíblico. Le dije, oye, la Biblia dice esto. Y me dice, Talí, es que, o sea, ya tengo un problema contigo. Ya todo en tu vida se trata del Señor. Ya todo en tu vida se trata del Señor. O sea, hablas del trabajo e involucras en tu trabajo al Señor. Hablas de la familia, involucras en tu familia al Señor. Hablas de tu tiempo libre, involucras en tu tiempo libre al Señor. De tus finanzas, involucras en tus finanzas al Señor. O sea, tus vacaciones, estás diciendo que tú tienes un plan de honrar unos, o sea, ya todo. Y digo, eso es, eso es. La diferencia entre cómo vivía mi catolicismo y cómo vivo mi cristianismo es que mi catolicismo era ir a misa los domingos por 45 minutos o ir a una boda o un bautismo, un evento, y mi cristianismo se convirtió en el todo de mi vida. Eso es. Efesios capítulo 5. Y bueno, por supuesto era un mal católico. Efesios capítulo 5. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Subraya eso, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Por tanto, no seas insensato, cabeza dura, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos, versículo 16, que aprovechar bien el tiempo, ¿ok? Entonces, el tiempo del Señor no solamente son tus 15 minutos de devocional al día o tus 20 minutos de oración o tu 1 hora y media de ir a la iglesia el miércoles o los domingos, sino realmente toda tu vida, absolutamente toda, le pertenece al Señor. Ahora vamos, por favor. Y entonces una pregunta, ¿puedes tomar vacaciones del Señor? Claro que no. Hasta en tus vacaciones tienes que involucrar al Señor. Ahora, ¿cómo involucras en tus vacaciones al Señor? Bueno, siendo un buen mayordomo, tienes que redimir bien el tiempo. En tu vacación, por ejemplo, tienes que pasar tiempo con la familia. Yo soy una familia y tienes que ser un buen mayordomo de tu familia. Tienes que enseñarles cosas a tus hijos que normalmente no les enseñas. Tienes que dar testimonio a gente que de pronto en tus vacaciones conoces. Es un gran momento para dar testimonio, ¿no? En medio de la pandemia fuimos a la Riviera Maya, Sandy, mi esposa y mis hijos y yo, y estábamos en el restaurante sentados y oramos antes de los alimentos y estamos riéndonos y todo, y de pronto la señora de al lado, que era rusa, se voltea con mi esposa y empieza a hacer plática con ella, y de pronto ya estamos Andy y yo volteando nuestras sillas y hablándoles de Jesús a ellos, ¿no? Y siempre una práctica que yo siempre hago es, en cuanto puedas, cuando tengas una conversación con alguien que no conoces, saca el tema de Jesús. O sea, ya entre más tiempo pase en la plática y no dices, va a ser más difícil para ti sacar el tema, ¿no? De Jesús. O ahora, ¿cómo le haces? Lo haces de una manera muy, pues muy informal, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos tácticas de decir, no, es que nuestros hijos estudian en escuela en casa. Bueno, hoy todo el mundo estudia en escuela en casa, ¿no?
Y entonces ellos te preguntan, ¿y por qué estudian en escuela en casa? Ah, porque somos cristianos. Entonces ya simplemente la conversación empieza a salir, ¿no? No de nosotros, sino de ellos. Entonces tienes que buscar hasta, fíjate, en vacaciones es un gran momento de leer un buen libro cristiano, de redimir bien el tiempo. Ahí en Semilla tenemos varios, y entonces puedes pasar de pronto, si te quieres ir de vacaciones o en estos tiempos de la pandemia, puedes ir a comprar un buen libro y leer un buen libro. Pero lo que te quiero decir con esto es que nunca nos tenemos que olvidar de Jesucristo. Nunca. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, eso, recuerda a Jesucristo. Esa es la clave. En todo lo que hacemos en nuestra vida, recordar a Jesucristo. Ahora mira la letra D. El cuidado y la disciplina de tu cuerpo. Ay, ay, ay. Tema delicado, ¿eh? Comida, dormir. Anota estas 3 cosas. Comida, cuidado del cuerpo implica medicinas, ¿eh? Comida, ir al doctor a checarte. Hay gente que literalmente se siente mal y nunca va al doctor, y cuando va al doctor es demasiado tarde. Entonces, comer bien, dormir bien. Yo le digo a mis hijos, la noche Dios la hizo para dormir, el día Dios lo hizo para vivir. No cambien una cosa por la otra. No sé tú, pero yo cuando me desvelo, al día siguiente estoy irritable y más propenso a pecar. Entonces, tienes que dormir bien tus horas, tienes que comer bien, tienes que cuidar tu alimentación, muy importante, o sea, la Biblia está llena de historias sobre ejercicio corporal, ¿no? Entonces, Pablo habla de boxeo, Pablo habla de una carrera atlética, Pablo habla de los Juegos Olímpicos de su época, y entonces sí es muy importante cuidar tu cuerpo y ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. ¿Para qué cuidamos nuestro cuerpo? ¿Alguien puede ponerlo ahí en el chat? ¿Para tomarnos una buena foto de Facebook y salir muy guapos? No, para servir. Cuido mi cuerpo, gracias Maru, cuido mi cuerpo para poder servir a Dios y a los demás. ¿Te imaginas a los apóstoles, a Jesús y el apóstol Pablo, todos estos cientos de kilómetros caminados para ir y llevar el evangelio de ciudad en ciudad, de casa en casa? O sea, estos cuates tenían que ser realmente atletas y cuidar su cuerpo para poder servir al Señor. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. ¿Ok? Tres cosas muy importantes y esenciales. Yo a mi equipo, mis líderes de la iglesia, constantemente les estoy animando a eso. A comer bien, a dormir bien y a poder hacer ejercicio. Entonces, el cuidado y la disciplina de tu cuerpo es para, número 1, permitir que tu cuerpo sea usado para el Señor en vez de ser usado para satisfacer tus deseos de la carne. ¿Ok? Romanos 6, 12. Hoy recomendé a una persona de la iglesia un libro que se llama A Hunger for God, o Hambre para el Señor, que habla como la oración, la palabra y los ayunos te pueden ayudar a someter tu cuerpo y decirle tú a tu cuerpo, no mandas tú, en mi vida manda el Señor. Y una de las cosas que dijo Jesús es, no solamente de pan vive el hombre, ¿ok? Entonces, cuando de pronto tienes ansiedad de comer, de echarte un taco más cuando ya sabes que estás lleno, de tomarte una coca y ya sabes que el doctor te dijo que Coca-Cola ya no. Entonces, puede venir este versículo a tu vida, no solamente de coca vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No solamente de pan dulce vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca.
Y para mí sí ha sido una situación en mi vida la comida, ¿no? O sea, si tienes tiempo en semilla, sabes que me encanta comer, y he tenido de pronto situaciones de angustia en mi vida donde como de más y he aprendido que a través de la oración, el ayuno, la meditación bíblica y sobre todo este versículo, no solamente, Talí, no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de su boca, poder someter mi cuerpo y decir, aquí no reinas tú, no reina mi estómago, no reinan mis antojos, reina Jesucristo, ¿no? Entonces, te recomiendo mucho ese libro, si quieres ahorita lo pongo en el chat. Romanos 6:12, Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no obedezcas tu cuerpo, tu rey es Jesucristo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acuérdate de lo que dice 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si algo me domina, y puede ser comida, entonces no me dejaré dominar por eso. Ya Jesús me ha hecho libre. Mira lo que dice el punto 4 en tu manual. Dar al Señor tu servicio espiritual de adoración, presentándote tu cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En tiempos de Jesús había una doctrina que no importaba nada lo que hicieras con tu cuerpo, que lo que importa es el alma. Y el cristianismo con Jesús vino a decir, no, importa tu alma, importa tu cuerpo. Y fíjate, tan importante es que en la resurrección de los muertos, nuestro cuerpo será transformado y vamos a tener un cuerpo físico en el cielo. Cuando Jesús resucita de los muertos, no resucita como espíritu, resucita carne y hueso, un cuerpo glorificado. Mira la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, sí importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿ok? Número 5, demostrar dominio propio para que puedas recibir un premio celestial. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Entonces, es saber decir que no. Ahora, ojo, quito la comida o quito lo que me hace daño en mi vida, pero que no puedo nada más quitar, tengo que poner. Si no pones otra cosa, no sirve de nada. Entonces, quito la comida, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Pongo la palabra de Dios. Pongo una relación íntima con Jesucristo. ¿Ok? Letra E. Tu mayordomía de los bienes materiales indica tu nivel de madurez espiritual. Número 1. Y Jesús dice, donde está tu dinero, ahí va a estar tu corazón. Donde están tus recursos. Número 1, una de las batallas espirituales más grandes que pelearás es escoger entre servir al Dios del universo o al Dios del dinero. ¿Te acuerdas? Lo vimos en una de las prédicas. No hay punto medio entre tu lealtad. O sirves a Dios, no puedes tener dos señores, o sirves al dinero. Eso está en Mateo 6, 19, desde el 19 hasta el 24. Número 2, y esto te va a encantar. Tu motivo primordial al dar, cuando das, cuando eres generoso, incluye diezmos, incluye ofrendas, incluye dar para las despensas, incluye ser generoso con otras personas. Cuando das, punto número 2, tu motivo primordial al dar es tu amor y compromiso con el Señor. Cuando le das al Señor, estás devolviéndole lo que ya le pertenecía. Tremendo, ¿eh? Ojo, perdonen a todos los pastores que han dicho que le tienes que dar a Dios para que Él te dé más. Perdón, falsa doctrina. Cuando nosotros le damos a Dios algo, es porque reconocemos que eso ya nos los dio Él, ya nos bendijo y le queremos hacer partícipe
en nuestra vida. Es decirle, Señor, todo tú me lo has dado, todo es tuyo y simplemente te estoy honrando con esto. Vamos a este versículo, Primera de Crónicas. Ahí es uno de mis versículos que yo hoy estaba estudiando este estudio y apunté en mi manual WOW, o sea, W-O-W. Primera de Crónicas 29, por favor. Primera de Crónicas. Lo vas a encontrar después de Primera Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Primera de Crónicas 29. Hay muchas iglesias que usan lo de Malaquías de tú me has robado y diezmos y ofrendas, y yo digo totalmente, o sea, sacado totalmente de contexto, porque tienes que ver a quién lo escribió, por qué lo escribió, qué es lo que estaba pasando. Estaban haciendo el tabernáculo. Y entonces toda la gente de Israel tenía sus casas súper lujosas y el tabernáculo y el templo estaba completamente derrumbado y destruido y abandonado. Entonces, era en un contexto en específico eso. Primera de Crónicas 29, 14. Fíjate, Primera de Crónicas 29, 14. Ahora vamos a leer desde el 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El dar nace de alabar a Dios, amar a Dios y loar su glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Subraya eso. Todo es tuyo. Y dolor, entonces, cuando vamos a dar, y de lo recibido de tu mano, te damos. No hay que explicar este versículo. De lo recibido de tu mano te damos. Subráyalo y guárdalo en tu Biblia. Punto número 3 en tu manual. Tienes que contentarte con lo que tienes. Un buen mayordomo está contento con lo que Dios le ha dado. Ya sea que Dios te dé riquezas abundantes o extrema pobreza, circunstancias agradables o de sufrimiento, debes confiar en el Señor mientras Él continúa trabajando en tu vida. Filipenses 1:6 y Filipenses 4:11 dice que tenemos que vivir con contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y de hecho, vamos allá, Filipenses, porque Filipenses está en o sea, Pablo está en la cárcel cuando está escribiendo Filipenses. Filipenses. Después de Efesios, Gálatas, Filipenses. Primero, versículo 1, Filipenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué usa Dios para perfeccionarnos? Para hacernos más como Jesucristo. Ahora sí vamos a Filipenses 4:11. Mira lo que usa Dios para hacerte más como Jesucristo. Filipenses 4:11-13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Fíjate cómo te tienes, o sea, es un aprendizaje. Tienes que aprender a, cuando tienes dinero, a honrar a Dios, y cuando no tienes dinero, estás en escasez, a honrar a Dios y amar a Dios. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento. Entonces Dios usa en nuestras vidas las situaciones muy difíciles, y en medio de situaciones muy difíciles económicas Él obra en nosotros, pero también usa en nuestra vida situaciones donde tenemos etapas donde hay abundancia, y aún esas las usa para mostrarnos y enseñarnos y guiarnos.
Vamos, por favor, a la página donde dice muriendo al yo y sirviendo al otro. Entonces ya vimos mayordomía y voy a tratar de, en menos de 10 minutos que termina la clase, dar sirviendo a los demás, ¿ok? Muriendo al yo y sirviendo al otro. Número 1, como creyente en Jesucristo se te ha equipado con todo lo que necesitas para el ministerio. Hay gente que no sirve en la iglesia o sirve a Jesús porque cree que no tiene lo que se requiere. Ojo, tú en Cristo ya tienes todo lo que requieres para servir en la iglesia. No tienes que tomar un curso, no tienes que ir a un encuentro, no tienes que ir a un congreso, no tienes que leer un libro. Tú en Cristo ya tienes todo lo que necesitas para servir a la iglesia. ¿Por qué? A, porque Dios te ha dado a su Hijo. B, porque Dios te ha dado su palabra. Y acuérdate, su palabra es suficiente. Y C, porque Dios ha enviado a su Espíritu y mora dentro de ti. Tienes todo lo que necesitas para estar en el ministerio. Entonces, si tienes tiempo en Semilla, puedes anotar ahí, tengo que empezar a servir ya. Ahora, ahorita vamos a ver dónde y cómo, ¿ok? Número 2. Dios tiene un plan singular de ministerio que tanto tú como los demás creyentes deben de llevar a cabo. Entonces, no es hacer lo que tú quieras, es hacer lo que Dios quiera. Y eso es lo que toma tiempo en la iglesia. Saber dónde Dios te quiere y descubrir qué dones tienes. Entonces, mira lo que dice Dios da a cada creyente por lo menos un don espiritual. Por lo menos un don espiritual, Y pon ahí en tu manual una pregunta. ¿Cuál es mi don? ¿Alguien sabe cuál es su don? Ok, yo voy a empezar. Mi don es enseñanza, mi don es evangelismo. Tengo 2 dones clarísimos. ¿Alguien quiere compartir su don? Ahora, hospitalidad, evangelismo. Si no tienes, no te preocupes, ¿ok? Después de esta clase vas a poder saber cómo descubrir tu don. Enseñanza, muy bien. Exhortación. Ojo, exhortación es animar a los demás, no regañar a los demás. Y ya sé que ya sabes eso, Nancy, pero bueno. Ok, no sé, muy bien. Don de evangelismo. Oración, muy bien, oración. Tenemos un ministerio de oración en Semilla. Interceder por las personas. No sé, muy bien, está bien. Gina, consolación, muy bien. Consolar a las demás personas. Aconsejar a las demás personas. Ok, no sé, bien, no importa. Amar a los demás, sí, ese es el fin de todos los dones, pero no es un don en específico. Ok. Espero que después de esta clase, don de ayudar, misericordia, muy bien. Espero que después de esta clase puedas, después de esta semana, esta tarea, orando y buscando a Dios, puedas encontrar tus dones. Y hay un estudio en Primera de Corintios, en la aplicación, que igual se los podemos compartir en la próxima clase o en el chat de autoconfrontación, que explico en 2 o 3 o 4 posiblemente prédicas del domingo, uno por uno de los dones. Entonces, aparte de esta clase, te vamos a compartir esas predicaciones y puedes saber cuáles son los dones. Uno de los dones es don de sanidad. Alguien puede tener el don de sanidad, don de fe, o sea, una fe sobrenatural, discernimiento de espíritus, ¿no? Poder palpar el corazón de las personas y ver lo que está sucediendo. Don de sabiduría, una sabiduría natural para arreglar un problema en una situación dada. Ok. Ahora, ojo, Axel. Axel dice que sueña con las personas y ora por ellas, pero no le ha mostrado Dios y no sabe si ese si es un don, ¿ok? Tenemos que tener cuidado porque puedes soñar cosas y así, pero al final los dones son los que están en la palabra, los que están escritos. Entonces, uno de
de mis funciones como pastor es ayudarte a descubrir tus dones. Entonces voy a hacer lo que pueda por ayudarte, ¿no? A través de las predicaciones. Pero bueno, vamos a ver si te voy a dar un consejo de que si todavía no sabes tu don, te voy a ayudar a descubrirlo, cómo hacerlo. Entonces, ahí está, Dios, letra A, Dios da a cada creyente por lo menos un don, además de talentos y habilidades. Estos regalos gratuitos no son para tu uso personal. Número uno, no son para tu uso personal. No son para sacarle ventaja, no son para tu gloria, no son para cobrar, son para servir a la iglesia. Muy importante, para ponerlos al servicio de la iglesia. Todos los dones espirituales son para amar a los demás y ponerlos al servicio de la iglesia. No se deben de cobrar, no se deben no te debes de jactar porque son dones que Dios te ha dado, ¿no? Y estos son gratuitos, no son para tu uso personal, sino que deben ser usados para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don espiritual se reparte soberanamente por la voluntad de Dios y del Espíritu. Por eso cuando alguien tiene envidia de otro cristiano porque tiene talentos, habilidades, dones, ¿no? Tienes que tener cuidado porque estás realmente yendo contra la soberanía de Dios, que Él decidió a darle a esa persona eso en específico. Y otra vez, tienes que quitar envidia, celos, rencor, contiendas. Vamos a 1 Corintios 12, por favor, en tu Biblia. 1 Corintios capítulo 12. Y fíjate cómo se llama ese capítulo. Dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a empezar a leer en el 8. No vamos a poder ver uno por uno a detalle, pero me encantaría. Podría tener una clase de esto. Dice, pero a cada uno, fíjate, ahí está, a cada uno, a ti, tú que estás aquí, si ya naciste de nuevo, y ya tienes el espíritu, tienes un don espiritual. Y te toca buscar cuál es tu don, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no tuyo, de otros, para ventaja de otros. Eso es increíble. Para ventaja de otros. Tienes que usar tu don para los demás, porque a este es dada, acuérdate, no a todos los dones. No todos tienen don de sanidad, no todos pueden enseñar, no todos tienen el don o sea, cuidado, no todos tienen don de lenguas, No todos tienen don de lenguas. Hay iglesias que enseñan que si eres lleno del Espíritu, puedes hablar en lenguas, pero no todos tienen el don de lenguas. Es forzar algo que no existe. Es hacer sentir menos a las personas que no tienen ese don. Y entonces dice, porque a este es dada, fíjate quién da los dones, el Espíritu. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Fíjate, subraya eso, como Él quiere. Como Él quiere. Es el Espíritu, como Él quiere. Ahora vamos a regresar al manual. Deberíamos tener una clase especial de esta la próxima semana. Ok, ahora vamos a la siguiente página, página 165. Entonces, tienes los dones, 3 listas de dones en Romanos, en 1 Corintios y en 1 de Pedro. Ok, ahí te va. Profecía, servicio, enseñanza. Esto incluye Club Semilla, discipulados, grupos pequeños, grupos grandes. Ahora, no todos tienen puedes tener el don de enseñanza, pero no la misma manera de operar ese don. ¿Qué significa eso? Yo conozco gente en Semilla que es buenísimo para enseñar en un grupo pequeño de 12 y lo pones a enseñar el domingo con 600 personas y no puede. Entonces puedes tener un don, pero con diferentes operaciones, diferente manera de operar el don, ¿ok? Y tienes que ir conociendo, Señor, ¿cuál don tienes? Ahora, ¿cómo empiezas? Sirviendo. ¿En dónde? ¿Dónde empiezo? Donde hay necesidad en la iglesia.
Y entonces te vas a ir dando cuenta, ¿ok? A ver, hay una necesidad aquí en Club Semilla para ayudar a las maestras. Empiezo ahí, no tengo este don, pero de pronto ya que te están conociendo y Dios te está... A ver, ¿qué es más fácil? ¿Girar el volante de un coche parado en parking o girar el volante de un coche que ya está caminando? Girar el volante de un coche que ya está caminando. ¿Qué necesitas para conocer tus dones y servir en la iglesia? Es empezar a servir. ¿Dónde? Donde hay necesidad. Hombres en la entrada, en seguridad, ¿no? Muchos de los hombres que han estado en la entrada en seguridad están predicando y dando navegantes. ¿Dónde? En limpieza en la iglesia, en anfitriones. En anfitriones de pronto te das cuenta que tienes la playera puesta en Semilla y alguien se te acerca y te dice, oye, ¿tú eres de aquí? Sí, sí, puedes orar por mí. Y oras por la persona, le das un consejo y te das cuenta ahí, tengo ese don. Dios me está usando. Necesitas empezar a servir ya. Si no conoces cuáles son tus dones o tu don, es porque no has empezado a servir. O porque tienes que orar y decir, Señor, muéstrame, ¿en dónde? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo edificar a los demás? Entonces, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, ¿no? Los domingos ahorita, o sea, las despensas, es un ministerio de misericordia tremendo. Y lo único que tienes que hacer es simplemente ir. Ahora, mira, ¿cómo empecé yo sirviendo? En Semilla, ¿ok? Empecé simplemente estando, yendo y estando disponible. Todas las mañanas, los domingos me despertaba y decía, Señor, no tengo ningún ministerio en particular, pero úsame si tú quieres. Y había que cambiar un bote de basura y ahí, limpiar un baño ahí, prender y apagar las luces ahí, pasar un micrófono ahí, ayudar a alguien ahí. Fíjate, cuando alguien se desmayaba en Cuernavaca, hace mucho calor, y teníamos servicio a la 1 de la tarde, y era en una carpa de un circo. Ahí estábamos, a la 1 de la tarde. Yo decía que era así, como, ¿qué onda con los de la 1? Es la práctica para el infierno. ¿Qué es esto? O sea, los de la 1, ¿para qué vienen a esta hora? Tremendo, horrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? A veces, los domingos a la 1, se desmayaba alguien. Y entonces, ¿qué es quien estaba dispuesto y disponible? Ibas y cargabas a esa persona y la sacabas del auditorio y de pronto estás sirviendo al Señor en donde no tenías ni la menor idea que Dios te podía usar. ¿Cómo empezar sirviendo? ¿Cómo descubrir tus dones? Es donde hay necesidad, ahí empiezo. Y Dios poco a poco te va a ir guiando. Créeme. Número 2, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades. En Semilla oramos muchas veces por los enfermos. Al final de los servicios, hay alguien, sabemos que está enfermo, despedimos a toda la gente y de pronto los que se quedan, los que son líderes o los que están ahí, ¿no? Si es una mujer, llamo a mujeres, sacamos aceite, nos ponemos aceite en las manos, oramos por la mujer y créeme, ha habido sanidades. Pero, ojo, todos los dones son para el provecho para el cuerpo de Cristo y toda la gloria se la tiene que llevar Dios. Por eso no decimos en el púlpito, ¡hey, hubo sanidades! No. Señor, esto es entre tú y la persona y gloria a Dios, todo te lo vas a llevar tú. Y entonces dones de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. En Semilla hemos tenido lenguas. Lo hacemos en la semana de oración en noviembre. Espero que ya podamos en noviembre tener nuestra semana de oración y que puedas ir en un contexto de puros creyentes y ponemos un micrófono y hay profecía y hay palabra y hay don de lenguas, ¿no? No en el contexto del domingo de la iglesia, de enseñanza, de ayuda, de administrar. ¿Sabías que hay administradores en Semilla que administran el dinero, que administran los recursos de la iglesia, que administran el mantenimiento, todo lo que se tiene que hacer? 3, hablar conforme a la palabra de Dios es, por supuesto, predicar y ministrar. Ahora, 3, numeral número 3, como creyente en Jesucristo necesitas ministrar y se te requiere en el ministerio por los otros miembros del cuerpo de Cristo. Mira la letra C.
Dice, llegas a ser un buen mayordomo de la gracia de Dios al usar los dones espirituales para servir a los demás. Se espera fidelidad en el ministerio. Para usar tu don espiritual de una manera efectiva, se sugieren las siguientes guías. Ahí están, guías. Para los que dijeron, no sé, ahí va la guía, ¿va? Número 1. Continuamente coloca la más alta prioridad en tu relación con Dios y andar con Él. ¿Cómo descubro mi don? Pasa tiempo con aquel que te lo dio y Él te va a enseñar cuál es tu don. El énfasis entonces en la iglesia y en los ministerios no son los dones, es Jesucristo. Ese es el énfasis. Número 2, en oración evalúa tus motivos para servir. Hay gente que solamente sirve para que lo vean, o para tener poder, o para tener autoridad, o para tener algún tipo de ganancia. En oración evalúa tus motivos para servir, los cuales deben ser los de cooperar con Dios en cumplir sus propósitos en este mundo, edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. 3, no ignores los dones espirituales, ya vimos eso, ¿no? Ya están, ya pusieron las prédicas de los dones, Toño, uno por uno, no tienes que ignorar los dones, no tienes que tenerle miedo a los dones. Son de Dios, son puros, son increíbles. Entonces, 4, busca. Ahí está, busca y aprovecha las oportunidades de ministrar. Sirve, empieza ya. Ahí vas a descubrir tus dones, especialmente en áreas que te mantengan en una actitud de servicio como la de Cristo delante de los demás. No empieces a servir donde quieres servir. Hay gente que dice, no, yo en esto, si no sirvo en nada. Y ya no es la actitud de Jesús. Ya no es una actitud de siervo. Ya no es una actitud de mayordomo. Entonces, sirve donde se requiere servicio, donde puedas desarrollar tu actitud de siervo. Y de pronto Dios te va a poner y te va a colocar donde tienes que estar. Déjame te platico rápido una historia. En Cuernavaca había un matrimonio que yo quiero mucho, que a ellos, cuando los poníamos en proyecciones, en el Ministerio de Proyecciones, que es cambiar las canciones en las pantallas, de veras lo hacían no mal, lo hacían pésimo. O sea, pésimo. A destiempo, no ponían la canción que era, no ponían la estrofa que era, no ponían el verso que era. Cuando se les pedía una canción nueva, toda con falta, o sea, pésimo. Pero mira, cuando estaban en anfitriones, era una súper bendición. Entonces, va a haber momentos en la iglesia donde te pongas a servir y tengas que decir, soy pésimo en esto, pero estoy sirviendo y tengo la actitud correcta y Dios me está humillando aquí. Y Dios de pronto, al simplemente tener esa actitud, te mueva a otro lugar y ahí es donde Él pueda brillar en ti. Pero acuérdate, lo que Dios está buscando es una actitud de siervo. Eso es lo que está buscando. El método de Dios para la iglesia no son programas nuevos, sino son las personas. Es usar las personas para su gloria. Siempre ha sido el método de Dios, las personas. Entonces, camina con Dios en esto. Número 5, busca consejos de creyentes espiritualmente maduros. Ojo, subraya eso, espiritualmente maduros. No le preguntes a tu comadre. No. Busca a alguien con quien hayas tomado Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3, autoconfrontación, la gracia y todo lo cambia. Por eso pedimos que hayas tomado un discipulado para servir, porque el que te discipuló te puede ayudar y te puede decir por dónde ir. Normalmente así en Semilla es de manera muy fácil y muy orgánica todo, ¿no? Entonces busca consejo de los creyentes espiritualmente maduros sobre las necesidades ministeriales antes de empezar a servir. Y 6, ahora mira, dice, escucha el consejo. O sea, acércate con alguien que te haya discipulado y di, oye, ¿dónde hay necesidad de servir? Y escucha su consejo. Y número 6, continúa juzgándote a ti mismo y tus motivaciones de servir a la luz de la palabra. No te compares a ti mismo con los demás ni evalúes tu servicio solamente por tus sentimientos. En tus pensamientos no debes de minimizar ni exagerar tu parte en el cuerpo de Cristo. Cada miembro es parte vital en la unidad y cuidado del cuerpo. Ahora, déjame terminar con esto.
Vamos a Efesios capítulo 4. Ya me pasé 8 minutos. Efesios capítulo 4. Con esta voy a terminar. La pregunta a contestar es, ¿quién tiene que servir en la iglesia? ¿Quién tiene que servir a la iglesia? Efesios capítulo 4. Ahora sí es Efesios. Les voy a platicar, tenemos un dicho en Semilla desde que iniciamos. Nuestro dicho entre los que servimos es, cada vez que puedo me equivoco. Y si hacemos algo bien es por la gloria de Dios. En el ministerio se vale equivocarse. Hay una gracia especial para el que decide servir, donde cuando te equivocas, Dios te va a perdonar, te va a amar, te va a restaurar y te va a seguir usando. No tengas miedo. En el ministerio hay demasiada gracia de Dios. Aparte, si Él te está llamando, Él sabe con quién se está metiendo. Si Dios te está llamando, Dios sabe con quién se está rifando. Entonces, hazle caso. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Está hablando de los dones. Capítulo 4, versículo 8 dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Jesús asciende, lo que desciende es el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo dones. Muy importante eso. Versículo 11. Y Jesús él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Ok? Ya no hay apóstoles hoy como los había en el Nuevo Testamento. Ya no existen ese tipo de apóstoles. Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles ya se fijó y es el fundamento de la iglesia. Ya no hay autoridad apostólica nueva. Entonces, cuando alguien diga que es un apóstol de Jesucristo, toma 2 pasos para atrás, ¿ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjate cómo pastores y maestros están unidos. No puede haber un pastor que no sepa enseñar. Un pastor tiene que enseñar, porque la prioridad número 1 del pastor es alimentar a las ovejas. Puede haber maestros que no son pastores, ¿sí? Un maestro de Club Semilla puede ser muy buen maestro y no ser un pastor. Un maestro de navegantes puede ser un buen maestro de navegantes y no ser pastor, ¿no? Pero pastores y maestros van de la mano. Ahora, ¿para qué sirve la iglesia y todos los ministerios? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda la iglesia, todos. ¿Para qué? ¿Para qué sirven los pastores, los evangelistas, los maestros? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas, profetas en la iglesia y la doctrina de los apóstoles para edificarte a ti, para que tú puedas aprender y servir. Entonces, la respuesta a quién tiene que servir en la iglesia, quién tiene que servir en la iglesia es todos. Todos en la iglesia deberían de servir. Ahora pregunta, ¿todos sirven? No. Pero por eso estamos tomando autoconfrontación para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde vas a servir? Eso es entre tú y Dios. Puedes tomar todas estas herramientas de esta clase, puedes pedir consejo, pero realmente lo que tienes que empezar a hacer es servir y caminar con Dios y preguntarle, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Alguna duda que no sea de los dones? Porque ya vas a escuchar las prédicas. Ahí va a estar, Talí, si yo tengo don de sanidad, no, si tienes una duda sí la puedes decir, pero igual por cuestión de tiempo la podemos. ¿Te parece que si hay alguna duda de la próxima clase, los primeros 5 minutos tomamos para dudas acerca de los dones? Posiblemente no todas las pueda contestar, pero si la puedo contestar con mucho gusto lo haré. Pero entonces tienes toda la tarea que hacer esta semana, tienes todas esas prédicas acerca de los dones y hay un libro que te recomiendo que se llama Agua Viva. No sé si puedas, Toño, poner el link del PDF. Y en ese libro habla de todos los dones espirituales y lo escribió Chuck Smith. Es un libro
muy, muy importante. Entonces, Chuck Smith, Agua Viva. A ver si lo pueden encontrar y lo ponemos ahí. Muy bien. La próxima semana vamos a entrar en la clase de enojo y amargura. Enojo y amargura, ¿ok? Entonces, es muy importante que hagas la tarea de esta semana, muy importante. Y ya la próxima semana vamos a empezar en lo muy, 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 muy práctico. Entonces, si ya llegaste hasta este punto en autoconfrontación, te felicito y te animo a seguir adelante. El libro sobre la comida y el cuerpo se llama Hunger for God. Déjame te lo pongo aquí, espera. Hunger for... Y creo que hay en español y creo que es gratis y está en PDF. Ok, lo voy a poner en inglés y lo buscan en español. Ustedes son mis alumnos de autoconfrontación y están muy avanzados hasta en búsqueda de Google. Ya lo puse. Hunger for God, completamente gratis en PDF y está en español. Te lo recomiendo. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo. Cuando yo lo leí, después de ese tiempo, como 3 semanas después, bajé como 8 kilos. Y me ayudó a controlar la manera de cómo comer y por qué lo estaba haciendo. No hacerlo por ansiedad. Es eso, es el rey de mi cuerpo es Jesús, no es mi cuerpo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta clase, gracias por las dudas, Señor, que de pronto teníamos y ni sabíamos que teníamos, pero de pronto tú nos respondes en nuestro caminar contigo. Y yo te pido, Señor, que tu misericordia, así como dice tu palabra, sea tan grande que por tu misericordia nos presentemos ante ti como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que sí importa lo que hacemos con él, las horas que dormimos, cómo comemos, eh, el ejercicio que podamos hacer, cuidarnos, Señor. ¿Para qué? Para servirte a ti, dormir bien para servirte a ti, comer bien para servirte a ti. Y Señor, yo te pido que los que reconocen que tú les has dado un don y lo conocen, así tu Espíritu Santo pueda arder en sus corazones, Señor, para usarlo y ponerlo al servicio de la iglesia. Te pido, Señor, también que los que no conocen su don, durante esta semana ni en esta clase, les hayas dado esas ganas y ese fervor de conocerte más para conocer sobre tus dones. Te pido, Señor, que tú les reveles a cada uno eso y que pronto podamos regresar a juntarnos y congregarnos en la iglesia para poder servirnos unos a otros, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y hasta en los discipulados. Bendice, Señor, a cada una de las personas y cada una de las familias que estamos hoy aquí conectadas. Y te pedimos, Señor, te rogamos que nos sigas hablando en tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.